Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un análisis crítico del libro de John Bigochers que comienza analizando la definición del contrato de arrendamiento establecida en el artículo 1667 del Código Civil, donde establece las partes que se obliga a ceder temporalmente el uso de un bien a otra a cambio de una renta. El autor también se detiene en el contexto de la renta, entendiendo como la contraprestación económica por el uso del bien, mencionando implícitamente sus diversas modalidades. Un punto central del análisis de Bigot-Chet es la distinción del arrendamiento en otras figuras, así como el uso del usufructo y la cómoda énfasis en el arrendamiento y se diferencia principalmente en cómo se enfatiza en el arrendamiento y se diferencia principalmente en su carácter oneroso, a la diferencia del uso y el comodato, que pueden ser gratuitos. También subraya la temporalidad como los elementos distintivos. Chen resalta como el contrato de arrendamiento genera obligaciones a dar para ambas partes, el arrendador debe entregar el bien en uso y el arrendatario debe de pagar la renta. El artículo de Jans Vigio-Cherns sobre el contrato de arrendamiento del Código Civil peruano ofrece una introducción concisa y autoriza a las importantes figuras jurídicas, dada la trayectoria del autor como partícipe de la elaboración del Código de 1984 y su perspectiva tiene un peso significativo para comprender la intención del legislador y la ubicación sistemática del arrendatario dentro del marco normativo. Sin embargo, un análisis crítico con mayor profundidad puede identificar tanto las fortalezas de su exposición como aquellos aspectos que podrían requerir una mayor elaboración y se podría generar un debate. Chen inicia acercándose a la situación del contrato, la cual el arrendamiento dentro del libro de las fuentes de las obligaciones y resaltando su regulación automática en el Código de 1984, está precisamente es fundamental para diferenciar el tratamiento que recibe el Código de 1936 y para subrayar la intención del legislador y otorgar identidad propia, separando la localización de servicios y de obras. La mención explica que el artículo 1666 del Código Civil, como punto de partir, la definición del contrato proporciona una base sólida para el lector. Uno de los puntos de las fuentes de los artículos es la dedicación a diferenciar el arrendamiento de uso, el usufructo y especialmente el comodato. La claridad con la que exponen las diferencias entre cuánto es oneroso como arrendatarios versus comodato y uso, generalmente la extinción de las facultades crediticias es el uso y disfrute del usufructo versus el uso del arrendamiento y la temporalidad, que es el límite legal del arrendamiento versus la ausencia del comodato. Es crucial para evitar confusiones conceptuales y para la correcta explicación de cada figura jurídica. La mención específica de la facultad del comandante de solicitar la restitución anticipada por urgencia interpresta en el artículo 1736 del Código Civil dice que como la diferencia notarial es particularmente y valiosa. Valdiochen destaca la creación de las obligaciones, tanto de dar recíprocamente desde la celebración del contrato, la entrega del bien por partes del arrendador y el pago de la renta por arrendatario es la perspectiva que subraya la naturaleza del contrato y la interpretación de las prestaciones. La explicación de cómo las posiciones tanto del deudor y el acreedor se invierten respecto a las obligaciones de la entrega, tanto inicialmente el deudor, luego el acreedor de la rescisión. Es la observación perspicaz que claramente clarifica la dinámica de las obligaciones a lo largo de la ejecución del contrato. La remisión en el artículo del Código Civil que establece las obligaciones del deudor es un bien que es cierto de conversarlo hasta su entrega, pero completamente adecuado con las obligaciones del arrendador.
Si bien Chen menciona la renta como la contraprestación esencial, el artículo no profundiza las diversas modalidades que éste puede adoptar. Fija, variable, adoptar como fija, variable, en especial, etcétera, ni las implicaciones legales de cada una. Una mayor elaboración sobre el punto sería beneficiosa para comprender las actitudes del concepto y las posibilidades complejas que pueden surgir en la práctica contractual. El artículo se centra principalmente en las obligaciones de dar. Si bien estas fundamentales en el contrato de arrendamiento generan una serie de otras obligaciones importantes para las partes. Por ejemplo, las obligaciones del arrendatario de mantener un bien en el estado de servir para el uso convenido, como realizando las reparaciones necesarias. La obligación de garantizar al arrendatario contra la evicción, vicios ocultos, así como las obligaciones del arrendatario a usar un bien diligentemente y conservarlo. Son aspectos que no se exploran en detalle. Su inclusión habría proporcionado una visión más compleja del contenido de obligaciones del contrato. Aunque Chen menciona el honor, el hondo, contenido social y el contrato de arrendamiento. Perdón. El análisis se mantiene estrictamente en el plano normativo y se exploran las implicaciones socioeconómicas de estas figuras contractuales en el contexto como el acceso a la vivienda, las dinámicas de mercado de alquileres y las posibles simetrías del poder entre arrendatarios y arrendadores. Una breve reflexión sobre estos son los aspectos que habían enriquecido el análisis. Dado que el Código Civil menciona que la jurisprudencia y la doctrina han interpretado y desarrollado aspectos abordados por Chen, había añadido valor del artículo. Las interpretaciones jurídicas y los debates doctrinales pueden hacer surgidos en relación a las definiciones, a las diferentes con otras figuras o el alcance de las obligaciones, y su inclusión había proporcionado una perspectiva más dinámica y actualizada. Si bien señala brevemente el contrato de arrendamiento es tanto una obligación tanto para el arrendador como el arrendatario. Como una conclusión crítica del artículo de Jans Chen, contribuye a una valiosa introducción en el contrato de arrendamiento del Código Civil, especialmente por su claridad conceptual al definir tanto el contrato y distinciones de las figuras jurídicas afines. Su perspectiva, informada por su participación en la elaboración del Código Civil, ofrece una comprensión autorizada de la intención del legislador. Sin embargo, para el análisis exclusivo se requiere una mayor profundización en aspectos como las modalidades de la renta. El detalle es que las obligaciones de las partes se consideran en el contexto socioeconómico y en la evolución de la jurisprudencia y la doctrina. En definición, la lectura proporciona una base sólida para comprender los elementos esenciales del contrato de arrendamiento, pero invita a una exploración más amplia, crítica, para abordar la complejidad y la riqueza de esta figura jurídica en práctica. Para un análisis crítico con mucha información, sería recomendable complementar con que Chen tiene diferentes fuentes doctrinales y jurisprudencia para profundizar los aspectos tanto en el artículo que se menciona como en el arrendamiento, que es una obligación tanto para el arrendatario y para el arrendador. Nos da una breve explicación sobre el contrato de arrendamiento. Gracias.